buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. En el principio Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. El problema es que nosotros vivimos en un mundo materialista, en un mundo donde el que no corre se queda para atrás. Entonces, desde la mañana hasta la noche, salimos corriendo para luchar, para trabajar, para alcanzar nuestros sueños. Pero nos olvidamos de colocar en el principio a Dios. Sustituimos la devoción por la acción. Y la acción tiene su lugar en la vida, porque la vida no es solo devoción. Pero la acción sin devoción no llega a ningún lugar. El texto bíblico dice, en el principio Dios creó, ahí viene el verbo crear, de actuar, de accionar, creó. Y después vienen los cielos y la tierra. Tú puedes apoderarte de los cielos y de la tierra en la medida en que coloques a Dios en el principio. Ahora, ¿cómo se hace esto en la vida práctica, en la realidad? Cuando todos los días separas tiempo para pasar con Dios. Voy a repetir. Cuando todos los días separas tiempo para pasar con Dios. Pero pastor, es que hoy tengo muchas cosas para hacer. Justamente el día que tengas muchas cosas para hacer es cuando más necesitas separar tiempo para pasar con Dios. ¿Y por qué? Porque si tú haces solo las muchas cosas que tienes que hacer, lo vas a hacer atolondrado, nervioso, y vas a cometer errores sin fin. Pero cuando tú pasas con Dios, el Espíritu de Dios coloca paz en tu corazón, aclara tus ideas, tus pensamientos, y entonces cuando sales a la acción, sabes perfectamente lo que vas a hacer, porque el Espíritu de Dios te muestra el camino. Por lo tanto, es necesario separar tiempo para pasar con Dios. ¿Haciendo qué? En primer lugar, estudiando la palabra de Dios. Abre la Biblia, pero reflexiona. No es solo leer, es reflexionar. Quiere decir meditar, pensar. ¿Qué es lo que Dios me está queriendo decir en este texto? Trata de leer la Biblia no en plural, nosotros, nuestro Dios, no. Trata de leer para ti la Biblia en singular, yo, mi Dios. Colócate en las páginas de la Biblia. Cuando algún versículo se dirige a Dios, haz las palabras de ese versículo tus palabras y háblale a Dios. Eso es reflexionar, eso es meditar, eso es pensar en el texto que acabas de leer. ¿Qué otra cosa puedes hacer en esos minutos de devoción personal? Conversar con Dios. Abre tu corazón a Dios. Dile las muchas actividades que tienes por delante ese día. Pídele inspiración, iluminación. Pídele que aclare tus pensamientos, que te dé nuevas ideas, que te muestre el camino. El principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. Si quieres ser un hombre, una mujer sabio, victorioso, necesitas pasar tiempo con Dios. Necesitas aprender a vivir en comunión con Dios. Tú ya sabes que orar no es simplemente repetir palabras aprendidas. Orar es abrir el corazón a Dios como si fuera tu mejor amigo. Dile tus luchas, tus lágrimas, tus frustraciones. Cuéntale, haz de cuenta que estás hablando con un amigo. Un día, el pastor Escarchiel, que era un gran profesor y evangelista, yo le hice una pregunta: pastor, ¿por qué cuando yo oro tengo la impresión de que mi oración no pasa el techo? Y él me dijo: es que cuando tú oras así para arriba, para el cielo, entonces tienes la impresión de que la oración no pasa el techo. Pero cuando tú oras, debes hablar con el Señor Jesús, que está a tu lado,
debes conversar con Él. Eso es lo que Elena White dice, abrir el corazón a Dios como a un amigo. Ahora dime una cosa, cuando los amigos se encuentran, ¿hablan siempre de la misma cosa? No, hablan de diferentes actividades. Pues aprende a conversar con Dios, a dialogar con Dios. Y si tú abres la Biblia, reflexionas en el texto bíblico y aprendes a conversar con Dios, cuando mires el reloj, ya habrán pasado 15 minutos, 20 minutos, media hora, y tú ni siquiera te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque estabas en comunión con Dios. Ahora, lo más bonito de todo esto es que cuando termines tus minutos devocionales y te levantes, es como si hubieras llenado a tu carro, automóvil de gasolina. Estás listo para devorar kilómetros y kilómetros trabajando. Pero cuando tú sales, porque tienes muchas actividades ese día, sales corriendo sin pasar tiempo con Dios, eres como un carro con el tanque vacío. No vas a ir muy lejos. Necesitas conversar con Dios. Necesitas pasar tiempo con Dios. Recuérdate, Biblia, oración. Y hay un tercer elemento, que es la testificación. ¿Sabes por qué? Porque si tú limitas tu vida devocional a orar, estudiar la Biblia, orar, estudiar la Biblia, en poco tiempo te vas a cansar de orar y de estudiar la Biblia. En poco tiempo vas a perder la motivación. Por más que hayas decidido, por más que hayas prometido, por más que hayas dado tu palabra de que vas a partir de hoy siempre pasar tiempo con Dios de mañana, si tú limitas tu vida devocional solo a la Biblia y a la oración, en poco tiempo te vas a olvidar de todo, te vas a desmotivar. Y otra cosa, una vez que te desmotives, te vas a frustrar y ya no vas a querer más saber de eso. Entonces, el elemento para que no pierdas la motivación es buscar a una persona para Cristo. Buscar a una persona y traerla al Señor Jesús. En tu mente, proponte, este año voy a llevar a quién para Cristo, a mi vecino. Entonces comienzas a orar por él, por las luchas, por los dramas que él tiene, para que Dios empiece a tocar su corazón, de tal manera que cuando tú vayas a hablar con él no te rechace, él sea más susceptible a la palabra de la verdad. Pero mira, si tú no tuvieras esta actividad de buscar a otra persona para Cristo, vas a orar por ti, por tus luchas, o por mi papá, por mi mamá, por mi hijito, por mi vecino, y se acabó tu oración. Pero si tú estás orando por alguien más, tu oración no es exclusivista, no es egoísta, no es solo personal. Al orar por el otro estás aumentando tu tiempo de oración, tu periodo de oración, y eso te motiva a continuar orando. Entonces, querido, coloca en el principio de tu vida a Dios. Separa tiempo con Dios. Aprende a estudiar la Biblia, a orar.